Las Islas Maldivas son sinónimo de submarinismo. Su caprichosa geografía está formada por más de 1.200 pequeñas islas coralinas. No todas están censadas, y algunas emergen o desaparecen con los movimientos sísmicos del mar. Las Maldivas ofrecen al submarinista profesional y al turista que se sumerge por primera vez un paraíso cambiante. La convivencia entre el Índico y las Maldivas es tan estrecha que es fácil olvidar dónde acaba el mar y empieza la costa. Agrupadas en 25 atolones, solo 200 islas están habitadas y 65 de ellas dedicadas exclusivamente al turismo. La mayor parte del territorio de Maldivas es agua. La tierra es tan escasa que la capital, Male, ocupa una isla y el aeropuerto internacional otra. Algunas de las islas son tan reducidas que solo albergan un hotel. Sin tierra que cultivar, los maldivos se han entregado al mar. Las Islas Maldivas son el país más bajo del planeta. Su cota máxima es de 5 metros y la media es de 1. La escasa altura de las islas y los arrecifes de coral, piedra angular de la economía en Maldivas, jugaron un papel fundamental en la tragedia del 26 de diciembre de 2004, durante el tsunami. La ausencia de plataforma continental permitió que las olas no fueran empujadas hacia arriba y apenas pasasen por encima de la tierra. Mientras tanto, los corales actuaron como filtro, como un gigante colador que despojó de energía a las olas. Aunque las Maldivas estuvieron muy cerca del epicentro del maremoto, el número de muertes fue muy inferior al de países más alejados. El coral, ajeno al mundo de la superficie, salvó incontables vidas. Hay más de 4.000 especies de peces en los arrecifes coralinos. Solo en las Maldivas son más de 900. La diversidad decrece al alejarnos de los trópicos, de las islas lejanas a plataformas continentales y en islas pequeñas. Pero en Maldivas, la diversidad es formidable. Muchos turistas visitan Maldivas para apartarse del mundo. La amabilidad de sus aguas y la diversidad de especies invitan a que por primera vez descubran un desbordante mundo submarino. A 20 metros de profundidad descansa un lugar aún más poblado que las ciudades de las que huyen. Pero en vez de querer escapar, el submarinista aspira a integrarse en ese trasiego incesante. Pronto descubre que nunca podrá ser más que un privilegiado testigo. Existen decenas de variedades de peces mariposa, muy distintas entre sí, pero todas de enorme vistosidad. Dentro de esta gran familia, destacan por su particular morfología los peces portaestandarte. En cardúmenes o individualmente, no recorren grandes distancias, sino que se alimentan y defienden un territorio concreto del coral. El pulpo es un cefalópodo con 3 corazones y un pico en su abdomen,
Pero no es esto ni sus 8 tentáculos lo que le granjean la curiosidad del submarinista, sino su aspecto singular, tan distinto de los peces. Y su formidable capacidad para cambiar de color, del marrón al blanco, del blanco al azul, del azul al rojo, hasta confundirse con el coral. La tortuga no posee el camuflaje ni la velocidad del pulpo, pero su caparazón le da la seguridad para nadar con parsimonia. A pesar de los pulpos, las tortugas bobas, las mantas o las morenas, el arrecife sigue siendo de los peces. Del pez ballesta payaso, de los grandes cardúmenes y de infinidad de especies. El pez Napoleón avanza con aplomo entre los corales. Sabe que muy pocos predadores son capaces de poner en peligro sus casi 200 kilos de peso y más de 2 metros de longitud. El pez Napoleón es un animal solitario, huidizo y hosco con los demás seres vivos del coral y con los seres humanos. Sin embargo, en lugares como Maldivas, donde el contacto con los submarinistas es frecuente, se deja alimentar incluso de la mano. Cuando alcanza la edad adulta, el pez Napoleón sufre cambios tanto en su fisonomía como en su comportamiento. Las 2 rayas que decoraban sus ojos dejan paso a la jiba de su frente. También entonces buscan una gruta que les sirva de refugio para pasar la noche. Los descubridores y posteriormente los colonos extienden su idioma por el planeta. Son pocos los que preguntan a los nativos por el nombre autóctono de su entorno. ¿Cómo se llamaba el pez Napoleón antes de la Revolución Francesa? El camuflaje del pulpo es tan perfecto que cuesta identificarlo a primera vista en esta imagen. El pulpo es una especie tan poco sociable que no solo rehúye la presencia de posibles depredadores, también se siente amenazado por individuos de su misma especie. Es tal la belleza del entorno que el submarinista siente el impulso de tocar lo que le rodea. Pero para el pulpo o muchos peces, somos posibles predadores y nuestros juegos son para ellos amenazas de muerte. La amistosa insistencia del submarinista provoca que muchos animales sufran un enorme estrés y que otros abandonen sus nidos desprotegiendo las crías. Con los años, un buen submarinista aprende a interactuar sin hostigar.
El pulpo huye de nosotros a toda velocidad. Cambia de color una y otra vez. Trata de camuflarse. Pero aún así, nos resistimos a aceptar su sencillo mensaje: que le dejemos en paz. La evolución ha generado diferencias entre las ramas de una misma especie. Todos los peces loro tienen los dientes fusionados en duras placas a modo de pico, lo que da origen a su nombre. Sin embargo, este pez loro de cabeza gibosa posee una protuberancia en su frente que puede usar como ariete para romper en pequeños pedazos el coral del que se alimenta. La evolución dota a cada especie de particularidades que las diferencian. En unos casos modifica su boca para facilitar la obtención de alimentos, y en otros las aletas para desplazarse. El submarinista novel suele aterrorizarse con la sola presencia del tiburón. Nuestro pánico puede alterarle. Pero si simplemente observamos sus movimientos, él mismo se pondrá al alcance de nuestra mano. La leyenda del tiburón devorahombres ha sido desmentida. La mayoría solo se alimenta de moluscos y pequeños peces, pero algo en su aspecto, como si fuera un miedo ancestral del hombre, nos sigue atemorizando. El pulpo abandona su escondite para alimentarse. La cámara le sorprende y trata de mimetizarse con el fondo. Su necesidad de alimento es mayor, por lo que nos ignora, y con sus 8 tentáculos busca alimento en los resquicios de las rocas, haciendo gala de una elasticidad imposible. A pesar de sus afilados dientes, la morena, como esta de pintas negras, no ataca al ser humano si éste no la provoca. Cuando lo hace, su mordedura causa heridas permanentes. En algunas especies, sus mandíbulas son tan poderosas que para librarse de su mordisco, hace falta ayudarse de una palanca. La mayoría de las especies son escondidizas durante el día. Aprovechan la noche para cazar, desde los resquicios del coral donde ocultan sus largos cuerpos, que en las especies más grandes pueden alcanzar los 3 metros. Encontramos un pez ballesta payaso. Es tan infrecuente que verlo así es casi un regalo. Su amable aspecto esconde uno de los más particulares sistemas de defensa del mundo submarino. En su parte dorsal posee 2 aletas. La primera aleta, más pegada a la cabeza, está compuesta por 2 duras espinas que permanecen plegadas hasta que las extiende como si fuesen un par de flechas.
Algunas especies vegetales, como este alga, han desarrollado un sistema locomotor para recorrer el coral en busca de alimento. A primera vista, el submarinista duda si se trata de un vegetal similar a un animal, o de un animal que trata de engañar a sus depredadores imitando a un alga. El océano ha desafiado los postulados de la ciencia en diversas ocasiones. En sus más hondas profundidades, algunos seres vivos no respiran oxígeno, como los animales, ni anhídrido carbónico, como las plantas, sino nitrógeno. Son tantas las especies que conviven en el arrecife, que se da la desconcertante circunstancia de que presas y cazadores nadan los unos muy cerca de los otros. Aunque este cardumen pueda parecer numeroso, los peces que nadan lejos de la protección del arrecife, en mitad del océano, lo hacen en cardúmenes más densos que estos. Cuanto más compacto es el cardumen, más difícil es para el depredador singularizar un único pez, su presa. Si ataca al conjunto del grupo, no consigue nada. En algunos casos, los cardúmenes están formados por varias especies distintas. No siempre como protección, sino para expulsar a los peces residentes en un área del arrecife. En las Maldivas abundan los atolones, que son el refugio preferido del tiburón gris. Aunque dócil, es una de las especies más agresivas con los submarinistas. Habitualmente da un mordisco de advertencia, pero no fatal. Sin embargo, esta especie de tiburón, como el resto, más que una amenaza para el ser humano, es su víctima. Cada año, más de 100 millones de escualos son cazados en todo el mundo. Algunas especies están en peligro de extinción. Y hace tiempo que se discute sobre la pesca sostenible del tiburón. Las mandíbulas son un preciado souvenir para los turistas. Pero el verdadero mercado está en la aleta. La sopa de aleta de tiburón es un lujoso plato en las clases altas asiáticas, con las que éstas hacen gala de su estatus. El precio de un plato puede alcanzar los 100 euros. Tradicionalmente, China es el principal importador mundial de aletas, con más de 4.000 toneladas al año. En 2003, España fue el mayor importador de productos derivados de tiburón y el segundo mayor exportador.
Esta pesca indiscriminada desprecia el 95% del animal. Excepto la aleta, el resto se tira al mar. En algunos casos, muchos pescadores del Índico incluso emplean dinamita para capturar a los escualos. Los tiburones son un regulador del equilibrio ecológico marino. Son fundamentales para evitar la superpoblación de algunas áreas. El tiburón es el señor del mar. Para el submarinista, nadar a su lado es como ganarse su respeto. Algunos submarinistas expertos recorren los océanos con el objetivo de presumir de haber estado con todas las especies de tiburón. Diversas compañías, algunas en Maldivas, organizan excursiones para avistar tiburones. De esta manera, la conservación del tiburón se convierte en motor económico de algunas zonas. El lento crecimiento y la baja tasa de reproducción hacen su recuperación muy difícil. Los biólogos marinos tratan de vigilar la población mediante la implantación de un chip en la aleta. Al cortarse, hace imposible el registro. El ser humano, que ha sido el último en llegar a los fondos oceánicos, parece no respetar las normas de convivencia que, por ejemplo, sí asume este tiburón gris con los peces que le acompañan. En apenas unas décadas, la descontrolada actividad humana ha puesto en peligro la supervivencia de esta especie, que habita en nuestro planeta desde hace más de 400 millones de años. Antes incluso que surgieran los dinosaurios. La ciencia ha demostrado que el aire y el agua tienen una característica común. Ambos son un fluido. Por eso los peces y los pájaros, para desplazarse, no han de moverse ellos, sino el elemento que les rodea. La manta moteada ondula su contorno para planear sobre el fondo. En el agua, la fuerza ascensional reduce la gravedad y experimentamos un movimiento hacia arriba. Cuando nadamos, es como si volásemos sin gravedad. Nadar tan cerca de una de estas mantas puede ser muy peligroso, especialmente si nos colocamos a su espalda. El final de su cola posee un aguijón con un potente veneno, que puede ser mortal para el ser humano. Hechizados por el suave planear de la manta, la hemos seguido por el arrecife hasta encontrarnos, inesperadamente, con un pecio abandonado.
El coral ya ha empezado a colonizarlo, pero el casco del buque todavía es visible. El progreso del coral sobre un barco hundido puede darnos una pista sobre cuánto tiempo lleva sumergido. Este hace poco que se hundió. Además del buceo deportivo, turístico o de pesca, en los últimos 50 años se han desarrollado extensamente la arqueología subacuática y su peor enemigo, los cazadores furtivos de tesoros. Hoy, este carguero sumergido no interesa a cazatesoros ni a arqueólogos, solo a cientos de peces que lo habitan, como esta colonia de peces ardilla y de peces soldado, ajenos, como siempre, a las disputas de los hombres. Durante siglos, los barcos fueron el principal medio para transportar mercancías de todo tipo. Gracias a ellos, la arqueología submarina puede describir aquellas transacciones, la vida de los marineros, los mercados y las sociedades que los sostenían. Pero además de tener un valor histórico, muchos de estos barcos transportaban oro. Miles de toneladas de oro que se fueron al fondo del mar. Tesoros inimaginables que, sin conocer su valor, protegen los animales, como esta morena gigante, siempre alerta. En estas aguas del Índico, entre los siglos XVI y XVIII, la flota de la Compañía Neerlandesa de las Indias realizó 8.000 viajes de ida y vuelta a China, pero miles de barcos no llegaron a puerto. Existe el mito de que solo con los tesoros de los barcos españoles naufragados en la bahía de Cartagena de Indias se podría pagar toda la deuda externa iberoamericana. El rescate de grandes fortunas se ha convertido en un lucrativo negocio. En Estados Unidos prolifera una incipiente industria privada. Los detectores de metales, las cámaras subacuáticas, los radares, las cámaras de infrarrojos y otros avances de alta tecnología les han permitido llegar a los naufragios más inaccesibles. En 2001, la UNESCO decidió mediar entre los continuos conflictos entre arqueólogos, cazatesoros y estados. Impulsó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, donde prohibía las excavaciones comerciales y la posesión ilegal de riqueza subacuática. Pero pocos países la suscribieron. Si los cazatesoros continúan con sus prácticas sin control,
Cada vez serán más infrecuentes escenas como esta. La del atento guardián del tesoro dejándose acariciar por un visitante. Los arqueólogos subacuáticos no cesan de alertar sobre las prácticas destructivas de los cazatesoros. Su única preocupación es extraer lo que tenga un valor monetario inmediato. Si algún objeto les dificulta el acceso al oro, no dudan en usar explosivos. En 1952, el comandante Jacques-Yves Cousteau desarrolló la primera escafandra autónoma. Por fin el hombre podía moverse libremente bajo el mar, nadar junto a los peces, explorar sus secretos más recónditos. El océano se nos abrió con todas sus riquezas. El invento del comandante francés fue un maravilloso avance, pero también una gran responsabilidad. El litigio no es solo por el indudable valor histórico de estos pecios. Con el transcurso incesante de la marea y de los siglos, estos barcos forman ya parte del ecosistema submarino y de sus nuevos habitantes. La exploración del mundo submarino es una nueva oportunidad para que no repitamos los errores que hemos perpetuado en la superficie. El coral coloniza rápidamente los metales sumergidos. Para su crecimiento, precisa carbonato de calcio, que obtiene de forma natural. Al trepar por el metal, el coral obtiene el carbonato con mucha más facilidad y su crecimiento se multiplica. El gobierno de las Maldivas arroja chatarra al mar, como estos armazones, para recuperar los arrecifes y atolones dañados. A su vez, el coral sirve a las algas para fijarse al fondo, y éstas continúan la cadena trófica al servir de alimento a muchos peces. El pez Napoleón forma parte de la dieta tradicional de las Islas Maldivas. Sin embargo, su ingesta puede ser mortal. La toxina ciguatera es ingerida por los pequeños peces herbívoros y, dado que no la metabolizan, se acumula en su organismo. Cuando un pez mayor como el Napoleón devora uno de estos pequeños peces, ingiere a su vez la toxina, aunque no le afecta. Si el ser humano se alimenta de estos peces mayores, la ciguatera puede provocarle la muerte.
Hasta fechas muy recientes, no se descubrió un medio para detectar la toxina en los peces. Lo que aún se desconoce es un remedio eficaz para una intoxicación severa. No obstante, muchas generaciones atrás, los pescadores nativos de estas islas desarrollaron mecanismos para evitar a los ejemplares contaminados. Al visitar las Maldivas, lo más prudente es evitar cualquier pez depredador de arrecife que tenga un tamaño superior a los que se capturan y consumen localmente. La mayoría de las especies marinas son comestibles, incluso las más tóxicas si se saben tratar. Sin embargo, nuestra dieta ha reducido la variedad de peces en función de la facilidad para efectuar capturas masivas. La tecnología ha desarrollado cámaras de fotos subacuáticas más económicas y manejables. Gracias a ello, muchos submarinistas han cambiado el arpón por la cámara. Existen más de 5.000 clases de esponjas. Hasta el primer tercio del siglo XIX se las consideraba algas. Pero un estudio exhaustivo reveló que se trataba de animales, aunque incapaces de moverse, como estas esponjas cerebro. La imagen tradicional del fondo del mar es la de un grupo de peces nadando al unísono, o la de peces solitarios buscando el alimento por sí mismos. Pero es muy frecuente que individuos de la misma especie compitan violentamente por las mismas piezas o por las parejas para reproducirse. El pulpo se mimetiza con el entorno para escapar de sus depredadores, pero también cambia de color según su estado de ánimo. Azul si está excitado, pálido si siente miedo y rojizo cuando se enfurece. Durante el apareamiento, el macho insemina a la hembra introduciéndole uno de sus tentáculos. Cuando finalice la cópula, la hembra tratará de devorar al macho, porque no volverá a alimentarse hasta que las crías nazcan meses después. Habitualmente la hembra muere por debilidad poco después de la eclosión de los huevos. En cada puesta, la hembra ha de vigilar unos 150.000 huevos. El pulpo es un animal nocturno. Durante el día se oculta entre las rocas. Si no encuentra refugio, puede construirlo él mismo apilando rocas del fondo. También es frecuente que se cobije en el coral,
y trate de bloquear la entrada. El pulpo es un voraz cazador. Gracias a su insospechada inteligencia, tiende emboscadas a sus presas, las arrincona en el coral y las sorprende de noche mientras duermen. Ellos, a su vez, son la presa favorita de morenas y anguilas. La elasticidad del pulpo es prodigiosa. Puede introducir sus tentáculos por los resquicios más pequeños en busca de alimento. El órgano más rígido del pulpo es su ojo. Allá por donde pueda pasar su ojo, literalmente, podrá pasar todo su cuerpo. Una de las claves de la supervivencia de las especies es la adaptación al medio. En el pulpo es perfecta. Mimetismo, elasticidad, chorros de tinta para espantar a sus depredadores. Pero su más formidable adaptación es la inteligencia. No solo puede identificar colores y formas, sino también asociar esos colores y formas con significados y recordarlos durante años. Nadar junto a la manta raya es un privilegio para el submarinista. Es como nadar junto a uno de los colosos del océano. La manta raya o manta gigante puede llegar a medir más de 8 metros de envergadura y 1.400 kilos de peso. A pesar de que la manta raya está presente en las aguas templadas de todo el planeta, sigue siendo una desconocida para los biólogos marinos. Es tanto lo que se sabe de ella como lo que se ignora. El primer avistamiento documentado data de 1798 y desde entonces continúa siendo un animal misterioso. Hasta fechas recientes, no se supo que la manta raya pertenecía a la familia de los tiburones. En el océano, se da la paradoja de que la mayoría de las especies de gran tamaño, como las mantas raya, el tiburón ballena y muchas ballenas, se alimentan de los seres más diminutos, el plancton. La manta raya completa su dieta con peces pequeños y calamares. Parte del enorme desconocimiento sobre estos maravillosos animales se debe a su rechazo a vivir en cautividad. No es fácil que un acuario pueda albergar piscinas suficientemente grandes. Cuando lo han hecho, la manta raya se niega a alimentarse y muere a los pocos días. La pesca con arpón ha diezmado su población en muchos lugares. Se desconoce su población exacta, por lo que no puede afirmarse que esté en peligro de extinción. Aún así, se ha catalogado como especie vulnerable. Su recuperación no será fácil mientras sigamos desconociendo tantas cosas sobre ella.
Se calcula que pueden vivir más de 50 años, pero su ciclo reproductivo está salpicado de incógnitas. Sabemos que puede tener 1 o 2 crías, pero ignoramos cuánto tardan los huevos en eclosionar, dónde lo hacen y cuándo. La docilidad de la mantarraya alienta a los submarinistas a agarrarse a su cuerpo y dejarse arrastrar. Sin embargo, algunos biólogos alertan de que al hacerlo, el submarinista puede retirar la mucosa que recubre la piel de la mantarraya, con la que se protege de bacterias y microorganismos. En ocasiones, la actividad del submarinista puede ser agresiva, incluso cuando está llena de buenas intenciones. Pero el ser humano no suele contentarse con la contemplación. Inmediatamente surge el impulso de tocar. Y no es fácil resistirse cuando los colores nos reclaman con tanta intensidad. No es por capricho. La naturaleza ha dotado a estos animales con vistosas escamas, precisamente para comunicar a los demás, para identificar a sus congéneres, para atraer a las hembras o para advertir a los depredadores de que pueden ser venenosos. Pero nosotros solo captamos el mensaje de su belleza. O el de su anatomía imposible, como la del pez unicornio. Una de nuestras asignaturas pendientes con la naturaleza es aprender a disfrutar sin interferir. La promoción del turismo ha permitido a las Islas Maldivas desarrollar su economía, aunque persisten grandes carencias en su población. Su difusión como lugar privilegiado de descanso y sus playas exóticas ha sido paralelo a la promoción del buceo en sus arrecifes. Miles de submarinistas todos los años se sumergen en sus aguas. Muchos lo hacen por primera vez y no pueden creer que bajo el mar existan serpientes tan semejantes a las de la superficie. Igual que la pesca abusiva puede deteriorar nuestros mares para siempre, el submarinismo masivo puede ser tan dañino que privemos a los submarinistas que vengan después de un mundo fascinante, lleno de vida. En nuestro mundo, saturado de imágenes artificiales, el océano nos ofrece un espectáculo inacabable. Los arrecifes coralinos cobijan miles de especies, como si de jungla sumergida se tratase. En sus paredes, la vida no se oculta a nuestra presencia. Por eso nunca perdemos el ansia de observar y tocar, como si nuestros sentidos reconocieran el mundo alrededor por vez primera. En las Islas Maldivas, la mayoría de los turistas pensaba que al regresar de sus vacaciones, sus mejores recuerdos serían los de playas cristalinas, a los pies de palmeras iluminadas por el atardecer. Pero después de su bautismo submarino, recordarán imágenes de un mundo que apenas pueden describir.